Buenas noches, qué gusto saludarles. Bienvenidos a Iglesia en Casa. Vamos a iniciar un estudio más de la palabra de Dios aquí a través de nuestra transmisión de Facebook. Como siempre, quiero invitarles a que le den me gusta, a que le den like y a que puedan compartir esta enseñanza. Al terminar la enseñanza vamos a subirla a nuestro canal de YouTube, en donde va a estar disponible para ustedes unos minutos después de terminar para que la pueda ver en diferido o que la pueda compartir. Esperamos pronto ya poder tener una transmisión simultánea en Facebook y en YouTube. Quizás el domingo ya lo tenemos preparado, sin promesa, pero en diferido sí, ya puede buscar nuestro canal como Iglesia Vida. Si usted está interesado, envíenos un mensaje y con mucho gusto le vamos a enviar el link de nuestro canal de YouTube. Al finalizar vamos a saludar a las personas que nos están viendo en esta noche, así que le invito a que ahí pueda escribir un mensaje en la transmisión para que podamos saludarle al final. Vamos a empezar esta noche, como siempre lo hacemos, haciendo una confesión de fe. Así que le invito a que repita conmigo esta noche: tengo en mi corazón al Señor Jesús. Él es el único camino al Padre. Su palabra es la verdad y agradezco su sacrificio para que yo pudiera tener vida eterna. Hoy abro mi corazón y mi mente y permito que su Espíritu Santo derrame su poder sobre mí. Amén y amén. Bueno, el tema de hoy es meditar en la palabra de Dios. ¿Qué es meditar? Meditar es pensar, considerar un asunto con mucha atención, tener un tiempo para discernir lo que eso significa, estudiarlo y comprenderlo bien. Hoy más que nunca tenemos acceso a muchísima información, a muchísimos mensajes de la palabra de Dios, a muchísimos predicadores, y eso es bueno. Pienso que eso es muy bueno. Hoy hay predicadores para todos los gustos. Cada persona que quiere escuchar algún tipo de sermón, hoy lo tiene al alcance de su teléfono, y eso es muy bueno. Pero al estar expuestos a demasiada información, al estar expuestos a demasiado contenido, tenemos que tener mucho cuidado, porque podemos perder el balance, podemos perder el nivel. Y no me malinterprete, simple y sencillamente quiero decirle que nosotros somos humanos. Todos los que compartimos la palabra de Dios somos humanos. Alguien me preguntaba si nosotros tenemos la verdad absoluta. Y yo le dije, me puse a meditar precisamente en lo que esa persona me dijo. Y yo dije, si nosotros decimos que tenemos la verdad absoluta, o que si solo nosotros tenemos la verdad, prácticamente estaríamos convirtiéndonos como en una secta. Porque nadie en esta tierra tiene exclusivamente la verdad absoluta en cuanto a temas de la palabra de Dios se refieren. Creo que hoy más que nunca nosotros podemos recibir información, recibir enseñanza de buenos teólogos, de buenos maestros, de buenos profetas, de buenos pastores que tienen para nosotros un mensaje que va a tocar nuestra vida, que va a tocar nuestro corazón. Muchos de ustedes que me están observando en este momento, que son miembros de Iglesia Vida, en algún momento me han dicho: pastor, escuché este mensaje, escuché este pastor, escuché esto, y la verdad es que edificó mi vida. Y eso me alegra muchísimo, en verdad me alegra muchísimo. Y Pablo nos da una luz, un consejo en la primera carta a los Tesalonicenses, en el capítulo 5 y verso 21, cuando Pablo nos dice: antes bien, examinadlo todo cuidadosamente, retened lo bueno. ¿Qué significa esto? Esto significa que nosotros podemos y debemos examinar todo lo que entra en nuestro corazón, todo lo que entra en nuestra mente, y debemos desechar aquello que no es bueno para nosotros.
pero debemos de retener lo bueno. Y precisamente de eso quiero hablarle hoy. Así que bienvenido a otro estudio de la palabra de Dios, aquí en la página de la Iglesia Vida, Ministerios Visión de Fe, a través de nuestro Facebook Live o nuestro Facebook en vivo. Hoy vamos a conocer la importancia de meditar y escudriñar la palabra de Dios. Hay dos versículos muy conocidos en el libro de Josué, capítulo 1, versos 8 y 9, y quisiera leerlos en este momento para que podamos comprenderlo. Dice la palabra de Dios: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Veamos lo que dice el verso 9. Ya te lo he ordenado, sé fuerte y valiente, no tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios te acompañará a donde quiera que vayas. Es hermosa esta palabra, porque esta palabra es una clave para que nosotros podamos entender lo importante que es meditar la palabra de Dios, pero también que podamos ver los beneficios de meditar en la palabra de Dios. Hace unos minutos alguien me escribía y me decía: he estado leyendo en la palabra, he estado leyendo de Gedeón, he estado leyendo de Ruth, he estado leyendo de estas otras personas, y pareciera como que la Biblia se me abre y encuentro cosas muy lindas para mí. Qué bueno, porque de eso precisamente se trata el meditar en la palabra de Dios. La Biblia o la palabra de Dios a la que se refiere estos versículos es el Pentateuco. En los tiempos de Josué lo único que se tenía era el Génesis, el Éxodo, el Levítico, Deuteronomio. Y eso es lo que se le manda a Josué, que tiene que meditar, que tiene que estudiar. Allí estaba un poco de la historia de la creación, estaban las leyes que regían al pueblo, que les habían sido dadas en el Sinaí, en el desierto, pero también habían otras cosas muy lindas en las cuales Josué debía meditar. Hoy, por el contrario, nosotros tenemos toda la Biblia, no solamente el Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia o la Torá, sino que nosotros hoy tenemos todo el compendio del Antiguo Testamento. Los profetas mayores, los profetas menores, los libros históricos, tenemos tantas cosas muy lindas. Y además de eso, tenemos el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento maravilloso, los 4 evangelios que nos hablan de Jesús y cómo Él explicó la Torá, cómo Él explicó la ley, cómo Él la cumplió a cabalidad. Y también todas las cartas paulinas, la tesis de Lucas cuando escribe el libro de Hechos. Para nosotros el mandamiento de meditar en esa palabra es aún más extenso, porque nosotros tenemos toda la Biblia para meditar en ella, toda la Biblia para estudiarla. Así que nosotros tenemos que aprender a meditar en la palabra de Dios. ¿Cómo meditar en la palabra de Dios? Lo primero que tenemos que hacer es escoger en qué vamos a meditar. ¿Cómo escoger en tanto tema? ¿Cómo escoger en tanto libro, tanta carta, tanto material que tiene la palabra de Dios? Y uno pudiera decir, toda la vida no nos alcanzaría para meditar en toda la Biblia. Por eso nosotros tenemos que meditar basados, y este es un consejo nada más, no es algo una orden o una forma estricta de hacerlo. Pero mi sugerencia es que nosotros podamos meditar en la palabra de Dios basados en las necesidades espirituales, físicas que nosotros podamos tener. Por ejemplo, en este momento, ¿qué necesitas? ¿Necesitas tomar una decisión y necesitas la guianza de Dios? En este momento necesitas salud. En este momento necesitas provisión. Quizás en este momento necesitas acercarte más a la presencia de Dios, tener una comunión más estrecha con el Señor.
quizás una entrega espiritual más grande, o quizás necesitas acrecentar tus niveles de fe. Esas necesidades son las que te pueden guiar para saber en qué puedes meditar en estos momentos. Para cada una de las necesidades físicas o espirituales que nosotros tengamos, siempre vamos a encontrar una respuesta en la Biblia. Siempre vamos a encontrar una respuesta en la palabra de Dios. Hablábamos que meditar era tener un tiempo para escudriñar algo, para pensar en algo, para identificarlo, para desmenuzarlo. Pero para hacer eso también necesitamos el lugar correcto. Meditar la palabra difícilmente lo vas a poder hacer en el carro cuando vas manejando, difícilmente lo vas a poder hacer cuando estás haciendo las tareas de la casa, o cuando estás en tu oficina, o en algún momento quizás puedes estar escuchando música, puedes estar escuchando un mensaje en el carro, una enseñanza, pero meditar en la palabra es algo más profundo. Meditar en la palabra significa concentrarte en lo que estás haciendo. Valga la redundancia, ¿qué significa este versículo para mí? ¿Cómo puedo adaptar este versículo a mi vida? ¿Cómo puedo adaptar esta historia? ¿Cómo esta parábola se hace vida en mi corazón? ¿Qué significa esto? Y eso, el meditar en la palabra, lo lindo es que te va a hacer muchas veces que tengas dudas. Recuerdo un maestro en la universidad, cuando yo estudiaba teología, que decía, el texto se tiene que estudiar con el contexto. ¿Alrededor de qué se dio lo que se está mostrando en el versículo? En los versículos, para poder entenderlo. Y cuando nosotros vemos, por ejemplo, ayer hablaba con alguien y me decía, hablábamos un poquito acerca de esto, y yo le decía, ese momento en donde Jesús va al pozo y se encuentra con una samaritana, muchas veces lo leemos como, bueno, Jesús fue ahí, tenía sed y quizás se encontró a la mujer y le dijo, mujer, dame de beber. Pero ¿por qué los discípulos se escandalizaron? ¿Por qué los discípulos estaban asustados de lo que estaba sucediendo? Porque los judíos no hablaban con los samaritanos. Porque los judíos les decían perros a los samaritanos. No había una comunicación entre ellos. Y ver a Jesús hablando con una mujer, y con una mujer que quizás otros discípulos sabían que tenía una mala reputación. Eso es conocer el contexto. Y meditar nos hace precisamente eso. Jesús en varias ocasiones nos muestra que hay que buscar un lugar apropiado, que hay que buscar un lugar para poder meditar en la palabra de Dios. En Mateo 6, capítulo 6, vamos a leer un versículo muy interesante. Dice la palabra de Dios: Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento, cierra la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Es muy importante el lugar en donde nosotros podemos meditar en la palabra de Dios, en donde nosotros podemos tener un tiempo con el Señor. Mira, y es necesario hacerlo. Es necesario que nosotros tengamos un tiempo para la palabra de Dios. No podemos solo vivir la vida corriendo, trabajando, estudiando, viendo las cosas que hay que hacer en la casa, en la familia. Tenemos que dedicarle un tiempo al Señor. Puede ser un tiempo corto, quizás. Puede ser un tiempo más largo, dependiendo cómo tú te puedas organizar. Pero la Biblia nos dice, entra en tu aposento, cerrada la puerta. Entra en tu lugar secreto, entra en tu lugar con el Señor. Quizás ese lugar puede ser la esquina de un sofá cuando no hay nadie. Quizás ese lugar puede ser la terraza de la casa. Quizás ese lugar puede ser el patio. Para algunos puede ser el dormitorio o quizás una sala familiar. Pero hay un momento en donde nosotros tenemos que apartarnos para el Señor, en donde nosotros tenemos que tener ese tiempo
para estar con el Padre y meditar en su palabra. Veamos otro versículo que aparece en Lucas capítulo 5 y verso 16. Él por su parte, estaba hablando de Jesús, él por su parte solía retirarse a lugares solitarios para orar. El Señor buscaba un tiempo para apartarse y para orar. Veamos qué dice Marcos capítulo 1 verso 35. Muy de madrugada, cuando todavía estaba oscuro, Jesús se levantó, salió de casa y se fue a un lugar solitario donde se puso a orar. Son ejemplos que ustedes pueden encontrar en la Biblia, anótelos, luego los puede buscar. Y se trata de eso. Jesús lo hacía. Jesús buscaba momentos para estar a solas, momentos donde él podía orar, donde él podía hablar con el Padre, donde él podía meditar en las cosas que estaban sucediendo. En algunos casos, Jesús se encontraba triste y se retiraba. En algunos casos se encontraba angustiado y se retiraba. ¿Cómo te has encontrado algunas ocasiones? Triste, angustiado, con soledad. ¿Te ha pasado a veces que te dan ganas de llorar y no sabes ni por qué? Eso es ansiedad. Algunas veces estás triste y no sabes por qué. Algunas veces tienes temor y no sabes por qué. Esta situación que estamos viviendo ahora es muy propicia para que nuestras emociones se vean afectadas. Y hay personas que empiezan a hablar de lo que está sucediendo y comienzan a llorar. Hoy recibí una noticia y me afectó mucho, me impactó mucho en mi corazón. Lamentablemente, ayer recibimos la noticia, un bebito del ministerio que nosotros tenemos de personas con discapacidad intelectual y con síndrome de Down falleció. Un angelito de 1 año y medio que regresó al cielo. Pero esas noticias nos impactan. ¿Y qué es lo que necesitamos? ¿Cuál es la necesidad que yo tengo en ese momento? Una necesidad de consuelo, una necesidad de paz en mi corazón. Entonces ya vimos que lo primero que necesitamos es escoger en lo que vamos a meditar. Lo segundo es escoger el lugar en donde vamos a hacerlo. Y lo tercero es algo muy práctico. Lo tercero es, tenemos que dejar de escuchar lo que nos rodea para poder escuchar la voz de Dios. Tenemos que desprender de nuestra mente, hacer un esfuerzo para meditar, porque te voy a decir una cosa. Escogiste el tema, escogiste el lugar, y vas y luego empiezas. ¿Dejé encendida la estufa o la dejé apagada? ¿Me van a llamar o no me van a llamar? ¿Tengo señal o no tengo señal? Lo primero que tienes que hacer para meditar la palabra de Dios es apagar tu celular. Es decirle a la gente, en este momento por favor no me vayan a interrumpir. Durante media hora voy a estar en mi lugar secreto, voy a estar con el Padre, voy a estar meditando en la palabra de Dios. Tengo algo que hablar con Él, necesito escuchar su voz. Eso es importantísimo, desconectarnos, tener ese momento de dejar a un lado todo lo que nos rodea. Mira, la Biblia, el verso que leímos dice, te mando que te esfuerces. Te mando que te esfuerces, porque requiere un esfuerzo meditar en la palabra de Dios. Requiere un esfuerzo que nosotros meditemos en la palabra. El ambiente que nos rodea va a estar contaminado con mentiras, con malas noticias. Puede estar contaminado con un montón de situaciones, con un montón de cosas que solo pueden traer temor, que pueden traer angustia a tu vida. Yo tomé algunas decisiones y creo que las he compartido en otras ocasiones, en otros estudios. Tomé la decisión de no estar viendo cuántas personas hay infectadas del virus, del COVID-19 en otros países. ¿De qué me sirve? ¿Qué puedo hacer yo? No me sirve de nada. De lo único que me sirve es para angustiarme. Y es para que empiecen a venir pensamientos a mi cabeza de decir, si en esos países que son del primer mundo suceden estas cosas, ¿qué va a suceder en Guatemala?
Entonces, si yo quiero meditar en la palabra de Dios, si de veras quiero meterme con el Señor, yo tengo que dejar de escuchar algunas cosas y escuchar la voz de Dios. Las mentiras, las malas noticias, todo eso muchas veces no te deja escuchar la palabra de Dios. La palabra de Dios que te habla de fe, que te habla de provisión, que te habla de sanidad, muchas veces es apagada por las mentiras, es apagada por otras voces que vienen en contra de nosotros. Así que nosotros tenemos que aprender a dejar de escuchar la voz de lo que nos rodea. Un ejemplo acerca de esto que me llama mucho la atención y es una de mis historias favoritas en la Biblia, el capítulo 17 del primer libro de Samuel. Apúntelo, el primer libro de Samuel, capítulo 17. Ahí está toda la historia de cómo el ejército de Saúl fue y se encontraba entre Soco y Aseca en Efes-Damín para esa pelea que tenían en contra de los filisteos. Y en los versículos 10 y 11 nos cuenta la historia, nos cuenta el libro de Samuel, el primer libro de Samuel, que Goliat llegaba hasta donde estaba el pueblo de Israel. No le voy a leer todo el capítulo, pero anótelo, el primer libro de Samuel, capítulo 17. En ese momento llegaba Goliat y Goliat les llegaba a decir de todo. Los llegaba a insultar, les llegaba a decir que eran unos buenos para nada, les llegaba a decir que eran unos cobardes, les llegaba a decir que él les iba a ganar y que solo él podía combatir contra cualquiera en el ejército de Israel. Y en el verso 10 y 11 dice que Saúl y su ejército escucharon esas palabras y entonces se atemorizaron, entonces tuvieron temor. Cuando nosotros escuchamos las cosas de la carne, las cosas de la calle, las malas noticias, lo más probable es que nuestro corazón se empiece a llenar de temor. Lo más probable es que empecemos a creer esas cosas y que así como le pasó a Saúl, así como le pasó al ejército, entraron en temor. Sigue contando la historia que llegó David y David escuchó lo que decía ese hombre. Y David dijo, ¿quién es este que se atreve a hablar así del pueblo de Dios? ¿Quién es este que se atreve a maldecir a Dios? ¿Quién es este que se atreve a decir esas cosas? Había una diferencia entre el rey Saúl, había una diferencia entre el ejército que estaba ahí y David. El pensamiento que tenía David, de lo que estaba lleno David. La diferencia, ¿sabe cuál era? Era que David no le creyó a Goliat. No le creamos al mundo. No le creamos a las malas noticias. No le creamos a las mentiras. No le creamos al temor. No le creamos a esas cosas. Creámosle a Dios. Creámosle a su palabra. ¿Y cómo podemos creer? Cuando meditamos en su palabra. Cuando tomamos esos versículos y los empezamos a escudriñar, los empezamos a leer, los empezamos a disfrutar, los empezamos a comprender y empezamos a investigar más. Y usted tiene un pastor que es amigo suyo y le escribe y le dice qué pensás de esto, qué pensás de lo otro. Por cierto, tengo pendiente resolverle a alguien que me hizo una pregunta y con mucho gusto se la voy a resolver y lo platicamos. Y algunas veces algunas personas me escriben, algunas personas escriben, tenemos un correo info@vida.org.gt. Usted puede escribirnos ahí con toda confianza, info@vida.org.gt. Un pequeño anuncio, pero escríbanos. Comparta con nosotros sus experiencias, sus dudas y con mucho gusto nosotros le vamos a responder. Bueno, entonces meditar es estar a solas con Dios. Meditar es poner nuestro corazón, nuestros sentimientos, nuestras emociones, toda nuestra atención con el Señor. Eso se trata. Meditar es venir con humildad delante de Él y decirle: aquí estoy, pongo mis pensamientos a tus pies, pongo mi conocimiento a tus pies. Recuerdo un canto que cantábamos cuando
éramos pastores de jóvenes con la pastora Irene. Y ese canto decía: traemos hoy ante ti, Señor, nuestras coronas. Lo que nosotros sabemos, lo traemos ante tu altar. Nuestros conocimientos los traemos ante ti. Eso es ser humilde. Eso es tener humildad en nuestro corazón y decirle: Señor, háblame. Toca mi vida. Hoy te necesito. Hoy necesito que me bendigas. Hoy necesito que me hables. Y háblame a mi corazón. Háblame a través de una palabra. Háblame a través de una palabra profética. A través de un versículo. Pero yo necesito hoy de ti. Y eso lo encuentras en la meditación de la palabra. Eso lo encuentras escudriñando las escrituras. Es tan importante que le dediquemos un tiempo a meditar. Entrar a ese lugar con humildad, reflexionar detenidamente en nuestras necesidades y cómo el Señor, cómo su palabra está dispuesto para suplir esas necesidades en nuestro corazón. Y cuando tú entras con esa actitud, cuando tú entras con ese deseo, entonces el Señor habla a tu corazón. Desear las cosas es el 50% de obtenerlas. Desea con todo tu corazón que el Señor te hable. Desea con todo tu corazón cumplir mandamientos. Desea con todo tu corazón obedecer la palabra de Dios. Y de eso quiero hablarte ahorita. La segunda parte es: ¿qué encontramos cuando meditamos en la palabra de Dios? Y lo que encontramos es eso. Es un deleite en cumplirla, es un deleite en cumplir los mandamientos. Esto debería de ser para nosotros un gozo, una alegría, el decir: conozco los mandamientos de Dios, los entiendo y los voy a obedecer la palabra de Dios. Nunca cumplir mandamientos debiera de ser una carga para nosotros. Pastor, ya va a empezar usted otra vez con eso de que tenemos que cumplir mandamientos. Es que es la alegría. Para eso hemos sido creados, para agradar a Dios. ¿Y cómo lo agradamos? Cumpliendo su palabra, cumpliendo sus mandamientos. Cuando hacemos algo que nos gusta, lo hacemos de gratis. Cuando hacemos algo que nos llena, nosotros lo haríamos con todo gusto. Cumplir mandamientos debiera de ser así. Debiera de ser algo que yo quiero hacer. Yo quiero cumplir. Quizás no puedo todavía. Quizás todavía me falta. Quizás todavía tengo problemas. Tengo luchas internas para alcanzarlo. Pero allí es donde vale la pena meditar en la palabra de Dios. Ahí es donde llevar esas luchas a Él y decirle: Señor, no te vengo a prometer nada, no te vengo a pedir nada. Lo que vengo es a decirte: mira, esta área de mi vida todavía necesita de tu sangre. Esta área de mi vida todavía necesita que tú la toques. Esta área de mi vida todavía necesita ser restaurada. Y así con humildad, vas a ver cómo el Señor toca tu corazón. Cuando tu corazón está dispuesto a obedecer la palabra, no importa lo que la palabra diga, tú lo vas a hacer con alegría, tú lo vas a hacer con gozo. Quiero agradar a Dios, por lo tanto, yo no voy a robar. Quiero agradar a Dios, por lo tanto, voy a restituir a aquella persona en contra de la cual yo hice algo indebido. No voy a mentir, no voy a hablar mal de nadie, no contaré chismes, tampoco voy a dejar que me los cuenten. Cumpliré con el Señor, con mis diezmos, con mis ofrendas. No codiciaré la mujer de mi prójimo o el hombre de mi prójima. No sé si esa palabra existe. No tendré a nadie ni a nada en el lugar de mi corazón que solo le pertenece a Dios. Eso es cumplir mandamientos. Y así cumplir cada uno de ellos. Eso es lo que trae, eso es lo que encontramos en la meditación de la palabra de Dios. Un deleite por estar agradando a Dios con nuestro actuar. Mis caminos van a ser prosperados en todos. Todo me saldrá bien
Esa es la promesa de Dios. Cuando meditamos en su ley de día y de noche, lo que obtenemos es que nuestro trabajo sea prosperado, es que lo que nosotros hacemos sea prosperado y que las cosas que nosotros hacemos salgan bien, que se nos ocurran ideas, que la sabiduría de Dios venga sobre nosotros, que lo que para otros es un problema, para nosotros se convierta en una oportunidad. Muchas veces queremos las consecuencias de la obediencia, pero sin ser obedientes. Eso no lo podemos obtener. Queremos los milagros en nuestras vidas, pero no hemos puesto nuestra parte en el proceso, que es precisamente meditar en la palabra de Dios y cumplirla como esa palabra nos enseña. Todo tiene un proceso. Y esta es una fórmula, la que aparece aquí en estos 2 versículos de Josué. Esta es una fórmula para la bendición. Pero cuando fallamos haciendo nuestra parte, bloqueamos que esa bendición pueda venir a nuestro corazón. Pero qué bueno que el Señor es fiel y justo, y que tiene misericordia de nosotros, y que siempre está, como aquel padre del hijo pródigo, en la puerta, esperando para que nosotros lleguemos. El oído del Señor siempre está atento para que nosotros vayamos hacia Él, hablemos con Él, meditemos en Él. Así que ahora hay una orden de parte de Dios. Es un mandato de parte de Dios. En el verso 9 de Josué 1, ese es un mandato, es una orden. Mira, dice, te ordeno. Te ordeno, ya te lo he ordenado. Sé fuerte, sé valiente. No tengas miedo ni te desanimes. Es una orden, porque el Señor tu Dios te acompañará donde quiera que vayas. En el ejército hay un dicho. Y ese dicho es, las órdenes se cumplen y no se discuten. Ya te lo he ordenado. Es una orden que seamos fuertes. Es una orden que seamos valientes. Y el Señor nos ordena y nosotros tenemos que cumplir. Pablo le dice en el capítulo 1 y verso 7 de la segunda carta que le escribe a Timoteo, segunda de Timoteo capítulo 1 verso 7, Dios no nos ha dado un espíritu de timidez, sino de poder, de amor y de dominio propio. Así que no debemos discutir las órdenes de Dios. No debemos discutir. Debemos ser fuertes. Debemos ser valientes, ya que Él nos promete estar con nosotros siempre, a donde quiera que nosotros vayamos. Para ir terminando, Mateo 28:20, la segunda parte del versículo dice, y les aseguro que estaré con ustedes siempre, hasta el fin del mundo. ¿Qué palabra y qué promesa más linda de Jesús para nosotros? Al estar aislados de muchas cosas como nos está tocando en este tiempo, debemos aprovechar y también aislarnos de nuestros pensamientos y debemos poner nuestra mirada en el Señor. Debemos poner nuestra mirada en su palabra, en sus promesas y meditar en ellas, meternos de cabeza, tener tiempo para estar con el Señor. El mandato de Josué dice, hazlo de día y de noche. ¿Qué tal hacerlo un poco en la mañana y hacerlo un poco en la noche? Tener un tiempo para el Señor en la mañana y tener un tiempo para Él en la noche. Y debiera de ser todos los días. Todos los días debiéramos hacerlo. Meditar en su palabra y en sus mandamientos va a transformar nuestras vidas. Meditar en su palabra va a transformar nuestro corazón, a transformar nuestros pensamientos. Vamos a ser otra persona. Termino con una experiencia personal. Meditar en el nombre de Dios, que es Shalom, que es paz, para mí es algo vital. Para mí es algo muy lindo. Meditar en esa palabra, meditar en el nombre de Dios, que es Shalom, que es no solo paz, eso es
es mucho más que solo paz. Es bienestar, es tener buenas relaciones con mis hijos, con mi cónyuge, con mis padres. Es tener lo que yo necesito para estar tranquilo, para estar con tranquilidad. Pensar en todo eso es maravilloso. Creo que muchos podemos hoy meditar en esa paz que sobrepasa todo entendimiento. ¿Qué significa eso? Significa que aunque yo no entienda por qué debiera tener paz, la tengo. Eso es muy lindo. Una sola palabra, ni siquiera es un versículo, es una sola palabra. Nos da a nosotros la oportunidad de meditar en tantas cosas y así aprender que no me tengo que preocupar de nada, a poner mi confianza en el Señor. Algunos pueden decir, bueno, meditar es fácil, para otros quizás puede decir, es difícil. Pero te voy a decir algo, necesitamos hacerlo. Ya sea que tú sientas que es fácil o que sea difícil, tenemos que hacerle. Tenemos que meditar en su palabra, si eso te va a sanar, si eso va a ablandar tu corazón para perdonar a esa persona que te lastimó tanto en tu vida, si esto va a botar la venda de tus ojos para que tú puedas ver que tienes que entregarle tu vida al Señor o que tienes que reconciliarte y volver a tener una relación como quizás la tuviste antes con el Señor. Eso es maravilloso. Si meditar en la palabra del Señor te va a alejar de caer en las tentaciones, tienes que hacerlo. No es una opción. Si esto va a hacer que me aleje de un mal hábito, de un pecado recurrente, tenemos que hacerlo. Tenemos que meditar en su palabra. No temas, no te desanimes. Eres una persona fuerte y valiente y el Señor siempre estará contigo. Vamos a orar y después de orar vamos a saludar a las personas que han estado conectadas con nosotros el día de hoy. Ahí en tu lugar te invito a que cierres tus ojos para no distraerte y si quieres inclinar tu rostro puedas decirle al Señor, Padre, aquí estoy esta noche. Señor, un corazón contrito y humillado, tú no lo desprecias nunca. Y hoy vengo con un corazón así, contrito y humillado. Hoy vengo, Señor, delante de tu presencia para poder obtener, Señor, un toque de ti, para poder obtener, Señor, una bendición de ti. Entiendo que tengo que meditar en tu palabra, entiendo que tengo que estudiar más tu palabra, entiendo, Señor, que yo tengo que tener un tiempo para ti, así como tengo un tiempo para tantas otras cosas en el día. Es necesario y no tengas condenación por eso. No caigas en una condenación por eso. Simple y sencillamente procúralo. Procura tener un tiempo con el Señor. Padre, quiero meditar en tu palabra y conocerla más a profundidad, escudriñarla y que tú me hables en ese tiempo que yo tengo a solas contigo. Señor, bendice a cada persona. Bendice a cada hombre y a cada mujer. Que el Señor te bendiga, hermano. Que el Señor te provea los recursos para todo lo que tú necesites. Que el Señor te guarde de caer en la tentación de creer que el dinero es lo más importante, porque no lo es. Hay cosas que son muchísimo más importantes. Que el Señor alce de ti su rostro y no te mire con su estricto atributo de justicia, sino que te mire a través del sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario, y entonces su misericordia te alcance y todos tus pecados te sean perdonados. Que el Señor te dé paz, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, venga a tu vida. Que el Señor envíe ángeles para que te guarden en todos tus caminos, para que tu pie no tropiece ni física ni espiritualmente. Que ningún arma forjada prospere contra ti nunca, y que los ángeles del Señor acampen alrededor tuyo y alrededor de tu familia. Y que la sangre de Cristo haga, esa sangre que está en tu corazón, haga que el ángel de la enfermedad, que el ángel de la muerte se salte y no pase por tu hogar. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Antes de terminar, quiero contarle que ya se acerca el tiempo en el que el Ministerio de Misericordia
recauda víveres, abarrotes para las familias que están en necesidad. Si usted quiere sembrar en el Ministerio de Misericordia, por favor, comuníquese con nosotros. Vamos a de alguna manera estar obteniendo esos víveres, esos abarrotes, las cosas que las familias de la iglesia más necesitadas puedan estar teniendo. Quiero contarle que bien el ministerio de misericordia estuvieron distribuyendo algunas despensas, algunas bolsas con alimentos para las personas que tenían más necesidad, que pudimos detectarlos ahí con mascarilla, con lentes y con todo la protección necesaria. Estuvieron ellos repartiendo esos alimentos. Así que si usted quiere sembrar en ese ministerio, comuníquese con nosotros. Puede hacerlo a través del correo electrónico o enviarnos un mensaje privado a la página de Facebook de la iglesia, y con mucho gusto vamos a estarnos poniendo de acuerdo con usted. Bueno, antes de terminar, quiero saludar a Leslie, Leiva, a Briana, a Kenneth. Qué bueno saludarte, Kenneth. A la familia Gamarro, a los pastores Gamarro, a Jorge Martínez también, que están viendo en este momento la transmisión de este mensaje. Los pastores Gamarro Samayoa, un abrazo. Siria, Esther Salguero, Andreita, Claudia Yoto, un abrazo para ustedes. Hermana Susan, nos alegramos que el Señor esté obrando en la vida de su mamá. Familia Domínguez, un abrazo hasta allá. A Daniel Malik, la familia Raxón, Ale Realicó, Gladys, te enviamos un saludo. Leslie Cotón también, qué bueno que estás en sintonía, un saludo para ti. Juan Diego Chinchilla, André y Eli, Sara y Tito, qué bendición, un abrazo para ustedes. Tito, ahí te vemos en las clases de Zumba con los niños de la asociación. Gracias por dedicar tu tiempo e invertir ese tiempo, no solo en la Asociación Guatemalteca para el Síndrome de Down, sino que también en otros lugares. Te bendecimos, Tito. Pastor Rudy Campa de Iglesia Vida en Chimaltenango, le enviamos un abrazo. Jonathan, un abrazo, mi hermano, que Dios te bendiga. Heidi, Braulio, qué gusto, no habíamos sabido de ustedes. Les enviamos muchas bendiciones, saben que estamos para servirles. Hermana Olguita, Julián Tucubal, Rosario Leiva, qué bueno fue saludarte, Rosario, que Dios te bendiga. Gracias por tu fidelidad al ministerio, en verdad te bendecimos. Esmeralda Escobar, Ruth Gómez, Evelyn Ordóñez, Álvaro Takashoy, hermano Alvarito, qué gusto saludarte, hermano, de verdad, qué bueno saludarte. La hermana Rosalía, qué bueno también que está en sintonía con nosotros esta noche. Ana María Cepeda en España nos está viendo. Ana María, te enviamos un abrazo, cuídate mucho, guárdate, cuídate mucho, Ana María. Te enviamos muchos saludos, nuestro cariño, y gracias por ese cariño también que tú tienes para nuestra familia y en especial para Alfredito. Cuídate mucho, de verdad, cuídate mucho. Cindy de Bercián, Mari Ventura, Janet de Leiva. Janet, un abrazo para ti. Astrid Zúñiga, un abrazote también para Astrid. Los pastores Salguero también, y David y Mariela, un saludo muy grande para todos ustedes. Que el Señor los bendiga. Nos vemos el domingo en punto de las 11 de la mañana. Este mensaje lo van a poder ver por YouTube en unos minutos, y que la bendición del Señor esté sobre todos ustedes. Amén y amén.